Yo creo que el país necesita cambios estructurales. Nosotros no podemos seguirle teniendo al miedo. El cambio económico es necesario, pero no es un cambio económico como lo han querido plantear o la oposición o quienes han mantenido el poder durante muchos años y que han llevado al país prácticamente a romper el aparato productivo, a destruir el aparato productivo desde el sector agropecuario como la primera cadena de producción que alimentaba al país y alimentaba la economía antes de los años 90. Esa economía tan importante pues se fue deteriorando tanto que hoy prácticamente ya está reducida a una escasez de alimentos. Entonces, se hace necesario ese cambio estructural. Lo que se está planteando desde la campaña de Gustavo Petro es precisamente la reactivación económica desde lo territorial, desde las potencialidades que tienen cada uno de los sectores agrícolas, de los sectores económicos del país, desde la innovación, donde más personas puedan tener posibilidades de hacer empresa y de alguna manera reducir un poco la monopolización, especialmente de aquellos productos de consumo necesario y vital para la vida, como son los productos de la agricultura, los productos de la ganadería. Colombia es un país con un potencial inmenso frente al tema productivo. Nosotros lo tenemos todo, tenemos clima, podemos producir los 365 días del año, podemos producir las 24 horas, porque tenemos climas en todos los territorios y tenemos el agua en muchas zonas del país que con tierras productivas desafortunadamente hoy están en el abandono. Entonces, digamos que una propuesta como la de Petro de industrializar el campo, de colocar a la economía agraria como uno de los ejes transversales para ayudar a construir una sociedad con oportunidades, yo creo que es importante que lo reflexionemos y que lo analicemos y que pensemos en apoyar esa propuesta. Nosotros desde acá no estamos apoyando ni derecha ni izquierda, lo he dicho en todas mis intervenciones, yo no soy ni derecha ni izquierda. Nosotros venimos de una lucha social defendiendo un sector que para nuestro modo de ver es la vida del país, que es el sector agropecuario, el sector agrícola. Pero más allá de la producción agrícola es defender esa cultura campesina, que hoy ya nos estamos envejeciendo en el campo y desafortunadamente por la falta de garantías, pues nuestros jóvenes no ven una oportunidad de desarrollarse, de desarrollar su proyecto de vida desde la agricultura, desde el sector. Y yo creo que a eso hay que apuntarle, a que el sector agropecuario vuelva a ser y vuelva a dar vida, vuelva a generarse vida dentro de los territorios, que nuestros jóvenes se apropien de esta actividad que es de alguna manera la más necesaria para poder ayudar a que el hambre no mate a las personas como hoy está sucediendo en el país. Escuchábamos ayer en las noticias de Caracol, mostraban el hambre que se vive, ejemplo, en La Guajira, cómo mueren los niños de hambre. Yo creo que nosotros como seres humanos deberíamos dolernos por eso, pero a nosotros ya nos acostumbraron a la indiferencia total, que hasta eso nos parece un chiste. Pero no es un chiste que un niño muera de hambre en un país tan rico. Yo creo que ahí nosotros tenemos que despertar un poquitico nuestra conciencia humana y mirar que aquí estamos equivocados en el rumbo que le han dado al país, que ha sido el de importar todos los alimentos. Más de 50 millones de toneladas de alimentos se importan al año al país, prácticamente el sorgo, las harinas, el maíz, el trigo, la cebada y los granos vienen de Europa, vienen de otros países, hasta Bolivia nos importa pues frijol, importamos frijol de Bolivia, perdón, y yo creo que nosotros hoy necesitamos precisamente reflexionar sobre eso. Un país tan productivo no puede caer en el neoliberalismo total y acabando su aparato productivo, empobreciendo pues a millones de familias. Entonces, yo creo que es un momento pues histórico. Estamos a escasos ya prácticamente a 8 días, 10 días de las elecciones. Es importante que hagamos una política también desde el respeto, respetando las diferencias. Aquí el tema no son el conflicto, no es la pelea. Aquí lo que debe prevalecer son los argumentos. Al igual decirles también que nosotros somos un movimiento campesino, que estamos construyendo un poder campesino y social que debe forjarse también desde estas luchas
que se han venido dando para construir un nuevo país y no que las élites que siempre han estado allí sentadas y postradas, que nos han hecho, nos han minimizado tanto que para nosotros ver hoy a Francia Márquez como vicepresidenta antes nos causa a veces, digamos que fastidio, y porque es una persona que viene de la pobreza. Yo creo que esa cultura la debemos cambiar y entender que nosotros tenemos posibilidades, que nosotros podemos también llegar al poder, que nosotros podemos cambiar la historia de este país y que somos nosotros los responsables de ayudar en que este momento histórico que desde 1995 creo que fue ya digamos que había un líder que representaba de alguna manera esto que hoy también se está viviendo, que era Álvaro Gómez Hurtado, Galán, Gaitán, y bueno, y los grandes líderes que fueron asesinados en este país para no dejarlos llegar al poder. Y yo creo que después de tanto tiempo hoy volvemos a tener pues un líder que no es el que va a salvar el país tampoco del todo, que no podemos decir que es que se va a recuperar el país de un momento a otro después de 30 años de destrucción. Yo creo que eso no es cierto tampoco, pero sí un presidente que puede llegar a sentar unas bases más democráticas, unas bases lógicamente con un modelo económico más equitativo, con unas bases donde la educación va a ser lo primordial, donde la producción agropecuaria se va a convertir en el potencial económico del país y no solamente el extractivismo. Entonces yo creo que hay una gran responsabilidad y un momento histórico para nosotros defender la vida, para nosotros crear la paz en el país y eso es una responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Desde nuestras diferencias, porque pues hay diferencias también con Gustavo Petro y con muchos de los que están ahí, tenemos diferencias profundas, pero también entendemos de que desde esas diferencias es que debemos construir un país mejor y no podemos quedarnos digamos, en las luchas sin fin. Yo lo decía en estos días, nacimos, nosotros que tenemos 40 años, nacimos en la violencia y vamos a morir en la violencia. Yo creo que es injusto y no podemos condenar tampoco a nuestros jóvenes y a nuestros niños a eso. Creo que un país tan rico como el nuestro tiene que desarrollarse en las tecnologías, tiene que desarrollarse en el agro, tiene que desarrollarse en la agroindustria, en la industria. Un país tan rico como el nuestro tiene que volverse una potencia de la vida, como lo dice Gustavo Petro y Francia Márquez en su campaña. Entonces, invitarlos el domingo 29 de mayo a votar Pacto Histórico, a que ustedes hagan parte del Pacto Histórico. Desde nuestras diferencias hagamos parte de este proceso de cambio que necesita el país. Lógicamente que respetamos a quienes no lo quieren hacer, listos, está bien, pero que ojalá el respeto nos lleve también a construir después de que pasen estas elecciones, desde esa diferencia, construir un mejor país. Un abrazo a todos, feliz día y muchas gracias por este espacio.